En esta parte vamos a explicar ya de forma operacional cómo está funcionando el fermentador de pequeña escala. Como mencionábamos en la explicación anterior de cuando se armó el fermentador, cuando se montó, se ensambló con todas sus partes, este se compone de diferentes funciones, y en este caso estamos hablando de pequeña escala de un fermentador que tiene un recipiente de vidrio que es de un volumen total de 1 litro, pero que ya operacionalmente trabajamos con él a 0.75 litros. En la parte de abajo vamos a descubrir esta parte, ahorita explicamos en qué consiste esta función. Como podemos ver aquí tenemos el caldo de fermentación, así se acostumbra en el lenguaje de tecnología e ingeniería de fermentaciones. Vemos cómo hay una cierta formación de espuma en este cultivo, que es de una bacteria de Escherichia coli, y en la parte inferior vemos el movimiento que se da por la agitación que se da a través del impulsor, del que vamos a tratar tanto en la práctica visual que estamos llevando a cabo, como en la teoría para realizar algunos problemas de escalamiento. Vemos cómo se da el movimiento. Este es, digamos, un cultivo en el que vemos un movimiento homogéneo, y aparte, aunque no es visualmente aquí apreciable, por esta parte del sistema, inyectamos aire, hay un flujo de aire positivo con una presión positiva que se filtra para que entre, a partir de esta parte sea estéril, entra al sistema a través de un tubo que está colocado dispersando el aire en la parte inferior del fermentador. Lo voy a tapar de nuevo porque de hecho este es un experimento actual que estamos conduciendo en el laboratorio con la bacteria de coli. La mantilla que estoy colocando es una mantilla que sirve para controlar la temperatura. Entonces, de manera general, tenemos lo que es el fermentador, tenemos la parte superior del fermentador donde tenemos los sensores y el motor de agitación. En la parte izquierda tenemos lo que es el sistema de control, una torre donde tenemos una serie de bombas, unos rotámetros, un sistema para adicionar ácido base, y lo que es prácticamente el controlador del cerebro, el microprocesador, que nos permite controlar las variables de este sistema. Entonces ahora vamos a describir por partes cómo está funcionando este fermentador de laboratorio. Como les decía, generalmente los fermentadores no se operan al 100% de su operación. Se operan, si en este caso por ejemplo el reactor es de 1 litro de volumen total, el volumen máximo que generalmente se maneja en un cultivo aerobio es del 75 a 80% de su volumen total. En este caso el experimento que se está realizando consiste de varias etapas y se está usando un volumen de aproximadamente 500 mililitros, porque en una segunda etapa se van a alimentar algunos nutrientes. Entonces, hablábamos cuando destapamos el cultivo, describíamos que esta es una mantilla de calentamiento. Este es el sistema de calentamiento que tiene para el control de temperatura el fermentador de 1 litro, que cambia con las escalas. En otra parte del video vamos a ver otros fermentadores que funcionan de tipo industrial. Este es de laboratorio, pero vamos a ver cómo se hace el control de temperatura a otra escala. Procediendo ya con la forma en que se opera el fermentador, vamos a ir describiendo cada una de las partes que son más relevantes para el control de un proceso, tanto a escala de laboratorio como a escala industrial. El primero de ellas es el control de temperatura, lo que vamos a describir aquí, y este sistema consta de diferentes partes. Generalmente a escala de laboratorio tenemos que calentar los fermentadores, y es por eso que tenemos esta mantilla de calentamiento en este reactor de pequeña escala. Cuando usamos un reactor de escala piloto o escala industrial, no usamos una mantilla, y eso lo veremos en otra parte del video. Pero vamos a asumir que este es el sistema de calentamiento. Este de hecho es una resistencia como el de una plancha, nada más que de baja potencia para que no se queme el medio de cultivo, y este calienta cuando el sistema lo requiere. Para esto el fermentador consta de otras partes, como es el sensor de temperatura que vemos aquí. El sensor de temperatura va colocado, es de metal, no es de mercurio, ¿verdad? Es de metal, va colocado dentro de un pozo. Esta parte que vemos en el fermentador es un tubo hueco que no está destapado en el fondo, es decir, no tiene contacto directo con las células, sino nada más el metal, y a partir de eso se transfiere el calor, que es la temperatura, después de la temperatura que detecta el sistema. Este cable conduce la señal y llega al amplificador, donde
se analiza la temperatura que queremos controlar. Por ejemplo, en este caso, la señal del sensor de temperatura se transmite al controlador. En este caso lo tenemos en esta parte, en la segunda columna, donde estamos controlando la temperatura. La temperatura a la cual queremos controlar es 30 grados centígrados y vemos que actualmente el sistema tiene 30.1 grados centígrados. ¿Cómo funciona en esta parte del sistema? Es que el controlador que estamos viendo es un sistema electrónico, un microprocesador, manda una señal y en el caso de que está por arriba de la temperatura, o no calienta o bien a través de un sistema de enfriamiento transmite agua al fermentador. En este caso veíamos que los actuadores, es decir, la señal que se manda a través del sistema y hace que actúen para que se haga el control. En el caso de que la temperatura esté por arriba de lo que nosotros queremos controlar, por ejemplo 0.2 grados, el sistema lo que hace es suministrar agua, que pasa a través de un intercambiador de calor, un sistema que está dentro del fermentador como un serpentín, un tubo enrollado, que permite transmitir la temperatura baja que tiene en este caso agua o agua enfriada para que la temperatura baje. En el caso de que el sistema requiera que se caliente, que es algo que normalmente sucede a escala de laboratorio, pues se da el calentamiento, en este caso como mencionamos anteriormente, a través de esta mantilla que está tocando las paredes del reactor y está transmitiendo calor para controlar la temperatura. Entonces este es el caso de la temperatura. Tenemos el otro sistema muy importante que es el control de pH. Un cultivo a escala laboratorio o a escala industrial, la mayoría de ellos requieren controlarse el pH porque hay, como explicábamos en la primera sesión de cinética de cultivos, los microorganismos tienen su pH óptimo de control y también de producción. Es algo que se tiene que determinar generalmente experimentalmente o a partir de la experiencia previa que se tiene. En este caso tenemos el sensor de pH que está colocado dentro del reactor. Este sensor se coloca cuando, como vimos en el video anterior, cuando se está preparando el fermentador y se esteriliza con todo y el medio de cultivo dentro del reactor. Estos electrodos, estos sensores son esterilizables. De nuevo, como en el caso de la temperatura, la señal de pH se transmite a través de un cable que va al sistema de control, al amplificador, a la señal, y de nuevo, como en el caso de la temperatura, aquí en este caso lo mostramos en el gráfico que se despliega en el controlador. En este caso, en este cultivo de coli, insisto de nuevo, el pH lo que está para que se controle a 7, actualmente tiene un valor de 7.04, realmente no es una desviación muy grande de lo que queremos controlar y por lo tanto no está adicionando nada para controlar el pH. Generalmente en los cultivos de esta bacteria y de muchos microorganismos a nivel industrial, lo que hay que controlar es que el pH se suba porque generalmente se producen algunos ácidos que ocasionan que el pH baje. En este caso, con esta bacteria, en este cultivo lo está produciendo algo de ácido láctico que no se requiere para el proceso y entonces cuando se produce el ácido láctico el pH baja. Eso es debido al metabolismo de la bacteria y hay que subirlo. El sistema tiene acoplado en esta parte una probeta que también está estéril y tiene dentro de ella hidróxido de amonio que se transfiere también de forma estéril a la probeta y a través de estas mangueras y esta bomba peristáltica se adiciona base. ¿Cómo funciona este sistema? Es un sistema también de control a través del controlador en el cual cuando el pH está por debajo de 7, por ejemplo 6.96, 6.95, 6.98, el amplificador manda una señal, se prende la bomba durante un segundo, adiciona unas gotas o una gota de base, compara de nuevo el valor del amplificador y se espera 5 segundos, vuelve a prender la bomba en caso de que requiera que se adicione más base para que el pH suba. Y de esta manera se mantiene el control de pH en valor que se desea, como en este caso les decía, el valor de 7. Como mencionábamos anteriormente, una de las funciones principales de estos fermentadores, tanto a escala laboratorio como a escala industrial, para procesos que requieren aireación, es decir, que requieren transferencia de oxígeno, es precisamente cómo dispersamos el aire
y cómo se transfiere el oxígeno dentro del reactor. Para esto el sistema cuenta con varias partes. Como ya mencionábamos anteriormente, tenemos el sistema de suministro de aire, que en este caso por la toma que estamos viendo no se ve, que está en la parte de atrás, donde el aire se suministra y es filtrado a través de un filtro de, en este caso de 0.22 micras, que permite que entre el aire estéril. El aire lo medimos a través de esta parte que nosotros le llamamos rotámetro, flujómetro o medidor de flujo, donde nosotros determinamos cuánto aire tenemos que alimentar al fermentador, es decir, el flujo de aire, los litros de aire por minuto. Este entra, como decíamos, en la parte de abajo, se dispersa, y el sistema consta, por otra parte, de lo que es el motor, que tiene una flecha que se acopla en esa parte, y una flecha que llega hasta la parte de abajo, donde está un agitador, que son los que vimos cuando explicamos cómo se armaba el fermentador. Como decía, esta es la mantilla de calentamiento. La voy a tapar ahorita para que el cultivo sí prosiga en su proceso normal de este cultivo, que es un cultivo de hecho que estamos realizando ahorita experimentalmente en el laboratorio. Y como les decía, esta dispersión de aire permite que el oxígeno se disuelva dentro del fermentador, ¿no? En este caso son una serie de variables que están influyendo en el nivel de, digamos, de aireación, oxigenación que tiene el fermentador, que se da a través de la agitación con el motor, que en este caso la vemos en esta parte del control. Estamos controlando a 850 revoluciones por minuto la agitación, y se refleja en el valor que tenemos de oxígeno disuelto. En este caso, que es algo que no teníamos programado, porque les digo, es un cultivo que actualmente se está haciendo en un laboratorio experimentalmente, tiene 123%. Esto es algo que, como vamos a ver en la teoría, generalmente no se da. Los sistemas se calibran para que el oxígeno esté de 0 a 100%. Cuando se da un consumo por el microorganismo, este oxígeno tiende a bajar. Sin embargo, en este caso, aparentemente por las condiciones que se hicieron de experimentación, seguramente empezaron con una agitación muy baja, una aireación, y probablemente el cultivo ahorita esté en fase estacionaria, de tal manera que el sistema está sobresaturado y por eso está arriba del 100%. Estas son las partes que componen lo que es el sistema de aireación, y tenemos aquí una parte muy que es necesaria también para conducir todos los cultivos, los fermentadores, tanto a nivel laboratorio como a escala industrial, y es precisamente el venteo de los gases. Como nosotros estamos alimentando aire a presión, ese aire, el oxígeno se transfiere hacia el líquido, y el líquido se transfiere hacia los microorganismos, como vamos a ver en la parte teórica de este tema de escalamiento. Los microorganismos respiran ese oxígeno y producen CO2 y algunas veces otros gases u otros compuestos volátiles. Entonces hay una fase gaseosa que está aquí en la parte superior del fermentador, y esta escapa y tiene que salir de algún sistema, no se puede quedar ahí cerrada, se presurizaría el reactor y llegaría un momento en que no tendríamos una condición anaeróbica. Entonces tiene que existir lo que se llama un venteo, por donde sale el aire. En este caso nosotros tenemos un sistema muy sencillo a nivel laboratorio, que es una manguera que también se esteriliza con todo el reactor, y un matraz que contiene lo que salga. De hecho sale algo de humedad, como ustedes pueden ver acá, hay una parte de líquido, y también filtramos lo que sale de tal manera que no expulsamos los microorganismos al ambiente. A escala industrial también se usa esto del venteo, y lo que se tiene generalmente son filtros absolutos que no permiten que salgan los microorganismos, o bien tienen un sistema en el cual hay un calentamiento hasta 130, 140 grados centígrados, de tal manera que toda la materia, digamos los seres vivos o las bacterias o microorganismos, hongos o levaduras que salgan por ahí, pues todas son inactivadas de tal manera que no se contaminen. Aparte de los parámetros que hemos descrito ya operacionales de esta fermentación, en este caso de E. coli, que es el control de pH, la temperatura, la medición del oxígeno disuelto, el control de la agitación y el control de la aireación, es muy importante en un proceso a todas las escalas que monitoreemos, midamos, cuantifiquemos los parámetros que son relevantes. Entonces para eso generalmente lo que hay que hacer es tomar muestra. En este caso la toma de muestra varía mucho con la escala. Aquí la vamos a describir para la escala de laboratorio, un sistema que nosotros tenemos que es
es, digamos, de los más simples, pero de los más efectivos. Cuando tomamos esta muestra, pues en el laboratorio generamos una zona estéril que se genera a través de la flama en un mechero, y voy a mostrar gráficamente visualmente cómo se hace esa toma de muestra. Para eso el sistema consta de una jeringa que está acoplada a una manguera. Esta manguera a su vez está acoplada a un tubo de acero inoxidable, que en este caso sí es un tubo, no está tapado en la parte de abajo, y que llega en la parte, en este caso en este fermentador está colocado en la parte superior del sistema de la estación de la turbina que estamos ocupando en este fermentador. Entonces, en esta zona estéril, que como ustedes saben, una flama de este tipo pues genera una zona estéril alrededor de ella en un diámetro importante, podemos tomar la muestra. Lo que hacemos para tomar una muestra representativa es purgar varias veces el sistema. Como ustedes ven a través aquí de la jeringa, estoy tomando varias purgas, voy a hacer 5. Después de esto voy a tomar 1 mililitro nada más, aproximadamente, con la jeringa. Voy a destapar aquí en este conector rápido. Transfiero mi muestra a un tubo estéril y flameo el sistema para asegurarme de la esterilidad. No es necesario quemar esto, es solamente flamear, y de nuevo coloco la jeringa para que esté de nuevo en un sistema estéril. La muestra que acabamos de tomar, como decía, es 1 mililitro, la podemos ocupar para muchas cosas. Si ustedes ven, la turbidez de este cultivo que tenemos actualmente de coli es muy alta, entonces tenemos que diluir esta muestra para realizar una medición de turbidez, como vimos en la primera clase de cinética. Entonces lo que hacemos es diluir con el mismo medio de cultivo o frecuentemente con agua. Medimos la absorbancia en el espectrofotómetro. Por otro lado, centrifugamos la muestra en una centrífuga, por ejemplo, a 6.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Si nos interesan el paquete celular, las células, las guardamos para posteriormente romperlas, medir la actividad enzimática, si lo que nos interesa es una proteína que haga catálisis, o bien si es otra proteína terapéutica, también guardamos el paquete celular y después procesamos la muestra. O bien si nuestro producto está en el sobrenadante, por ejemplo, que fuera etanol o un ácido orgánico o otro compuesto que excreta la célula, pues rescatamos el sobrenadante, y ya el sobrenadante lo analizamos ya sea por cromatografía de líquidos de alta resolución o por cromatografía de gases o otros procedimientos químicos para proceder a analizarlos. También acostumbramos en laboratorio, y es algo que se hace también en industrial, tomar muestras a lo largo del cultivo. A veces no se van procesando conforme se van sacando las muestras, se hace la centrifugación, entonces se separan los paquetes celulares del sobrenadante, y dependiendo de lo que nos interese, eso se almacena, por ejemplo, a menos 20 grados centígrados, a 4 grados centígrados o a menos 20 grados centígrados, para después juntar las muestras y procesarlas. Un parámetro muy importante, como también vimos durante la cinética, aparte del catalizador de las células, es decir, medir la turbidez o contar el número de células en un microscopio, es el producto, como decíamos, y ya se puede cuantificar por las metodologías que hemos comentado, pero también el otro es el sustrato. La fuente de carbono es principalmente la que también se cuantifica, y esa también se cuantifica a partir del sobrenadante, el cual analizamos ya sea por cromatografía de líquidos, en el caso de algunos carbohidratos monosacáridos o también glicerol, o bien desarrollamos un proceso químico que nos permite dar un color que podamos analizar en el espectrofotómetro. Seguramente a partir de lo que hemos visto en estos videos ustedes tendrán muchas preguntas. No me puedo imaginar todas ellas, pero vamos a platicar de algunas que yo creo que son como obvias y que van a salir. Bueno, la primera de ellas aquí y que no hemos visto es que aquí hay espuma. ¿Qué pasa con la espuma? ¿Por qué se hace la espuma? La espuma generalmente se hace en los cultivos, en las fermentaciones, porque las células excretan, por ejemplo, proteínas, y eso es como cuando batimos huevo, se hace espuma. En este caso, pues no tenemos exactamente una vertidora, pero hay una turbulencia importante, y por eso aquí se genera esa espuma. También cuando las células se llegan a analizar en muchos tipos de cultivos, que es algo que se presenta con frecuencia, pues se generan esta espuma. La espuma tampoco platicamos de ella, pero se debe de controlar, porque si no sucede un fenómeno que se conoce como que
en términos coloquiales, que el fermentador se vomita, porque si hay una muy elevada generación de espuma, lo que puede pasar es que por el venteo salga toda esta espuma y estemos perdiendo un volumen importante del cultivo. Entonces generalmente se usan antiespumantes para controlar esta espuma. No es común, que lo que yo estoy haciendo es de quitar y poner el calentamiento, ¿no? Esto solamente es por las cuestiones ilustrativas del video, para que veamos lo que tiene. Y como les decía, tampoco usamos esto a todas las escalas. A escala industrial, como veremos en el otro video, se usa agua caliente o vapor. La otra pregunta probable es si estos tipos de electrodos, el de oxígeno y el de pH, son especiales. Sí, son especiales, son reutilizables, no son desechables, los podemos utilizar muchas veces. Por ejemplo, en nuestra experiencia hay electrodos de pH que hemos usado, pues no podría decir miles de veces, pero sí cientos de veces. Los de electrodos de oxígeno son más robustos, hay que tener cuidado con ellos, de limpiar la membrana. El de pH, como ustedes ven, es de vidrio, de no romperlo, no golpearlo. El de pH tiene una membrana en la parte inferior que no hay que golpear. Son esterilizables, como les decía, y reusables de tal manera que son muy robustos. El todavía más robusto es el sensor de temperatura. Y en el caso del control de pH, pues se pueden usar muchas bases, no únicamente, como en este caso, hidróxido de amonio. En este cultivo usamos hidróxido de amonio porque, aparte de darnos la característica de controlar el pH, también nos permite alimentar a fuente de nitrógeno, amonio al cultivo, que en este caso la bacteria puede utilizar. Pero otras bases que se utilizan frecuentemente a nivel laboratorio y a nivel industrial son hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y a nivel industrial, en muchas fermentaciones que se dedican a la producción de ácidos orgánicos, se usa hidróxido de calcio. En el caso de la aireación, el aire, pues lo que hay que hacer es comprimirlo. Para eso existen compresores que están en los cuartos de máquinas. Se filtra el aire que venga libre de aceite, se suministra, como ya habíamos visto acá, pero también en otras ocasiones es muy importante tener otro tipo de gases para hacer los cultivos. En algunos de ellos, que generalmente no usamos nosotros con estas bacterias o con otros microorganismos, pues alimentar CO2 es importante, alimentar nitrógeno, o bien en el caso de algunos procesos para la producción de algunos productos terapéuticos, es muy importante que el oxígeno disuelto no baje de cierto valor, por ejemplo 20 o 10% de la saturación en agua. Y entonces, cuando sucede eso, que hay un consumo muy elevado de oxígeno, lo que se acostumbra a hacer es alimentar oxígeno. Alimentar oxígeno es válido a nivel industrial desde el punto de vista económico en procesos que van a dar un producto que es caro, que es a escala pequeña. A escala muy grande, digamos ya de miles de litros, la alimentación de oxígeno generalmente no se utiliza. Pero hay muchas proteínas o medicamentos o fármacos producidos por cultivos, por fermentación, que se hacen a nivel de 10 litros o de 100 litros o de 1000 litros, en los cuales, debido al costo del producto, usar oxígeno para alimentar al fermentador es válido, y se hace también a través de diferentes tipos de rotámetros o de otro tipo de flujómetros que se usan a escala industrial. Como les decía, para mí en este momento es difícil darme cuenta cuáles son todas las preguntas que pueden tener en este sentido. El fermentador tiene, por otro lado, otras conexiones que probablemente sean algunas dudas para ustedes, pero lo que quiero enfatizar ahora para recapitular es que hemos visto cómo en este fermentador controlamos la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto, la agitación, suministramos el aire, la adición de la base, y como todo lo monitoreamos a través de un controlador. No todos los fermentadores tienen esta configuración, a veces vienen en partes que era como se usaban anteriormente. Ahora, con el mejoramiento en muchos procesos en la electrónica y en otros sistemas de control, pues cada vez los sistemas son más compactos. De esta manera les puedo decir que con lo que acabamos de ver en todo este sistema, pues es un sistema que, aunque es de nivel laboratorio, de un volumen de reactor total de 1 litro, es de lo que consta esencialmente un fermentador a una escala de 100, 10 litros, de 1000 litros, de 10.000 litros o de 200.000 litros. Con esta parte quiero concluir lo que es la cuestión de cómo
funciona un fermentador cuando ya estamos llevando a cabo el cultivo con algún microorganismo.